Ya. Entonces, ustedes saben que la idea no es ahondar en el mismo tipo de ejercicio, sino que tratar de aumentar la materia. Hay varios conceptos que normalmente no se alcanzan a ver en el primer curso y por lo menos la primera parte del curso de Convert trata sobre repaso de esos conceptos. Ahora bien, para algunos eso está mal. En otras universidades parten de inmediato de lo que sería las ecuaciones de Maxwell generalizadas, dependiendo del tiempo. Yo creo que en parte está bien, está mal, o sea, está bien repasar, pero normalmente hay cosas que no se alcanzan a ver, que son importantes para los eléctricos, como son, por ejemplo, la transmisión, que se ven los principios de transmisión al final del curso y en realidad pocas veces se alcanza a ver completamente. Ya como repaso, quiero ver las cantidades que ustedes saben, las leyes que ustedes saben. Primero que todo, partamos con una de las principales, que es la ley de Coulomb, que nos dice la forma de calcular la fuerza de atracción entre dos cargas. Que si ustedes ya la han visto, saben que en realidad es un símil, es muy parecida a lo que sería la fuerza, la ecuación para la fuerza de gravedad. En este caso, normalmente se utiliza y es importante que la tengan presente, no solamente para este curso, sino que para otros. Así también, ustedes tienen, la expresión de campo eléctrico, que lo que nos define es la fuerza por unidad de carga. En realidad, la implementación de lo que es el campo era porque en su tiempo, eh, la- cuando se analizaban las fuerzas de atracción entre cargas, se podía tener la concepción de que en realidad la fuerza, solamente por poner dos cargas, por ejemplo, una carga positiva y una negativa, se podía tener la concepción de que al colocar esta carga, de inmediato sentía una fuerza con respecto a esta, pero era, por así decirlo, como una fuerza mágica. Entonces no había medio por el cual se transmitía la fuerza. Así se definió el concepto de campo eléctrico, que por así decirlo es como una carga distorsiona su entorno. Y al poner una carga dentro de esa distorsión, se produce entonces lo que es la fuerza. Es un concepto súper importante. Después tenemos, por ejemplo, definido lo que es la densidad de campo eléctrico, que también es súper importante porque se utiliza para trabajar cuando estamos presentes en un medio, ¿sí? O sea, por ejemplo, si estamos en algún material que es metálico, usted en ese caso van a trabajar con lo que sería la densidad, ya que la densidad no depende del medio. En cambio, el campo eléctrico por sí solo depende del medio. Así que esto también es igual a la permitividad relativa, que depende del medio, y la permitividad del vacío. Y ustedes tienen entonces la expresión de, ¿no es epsilon? Oh, toda la razón, muchas gracias. Sí, estoy pegado con Conver, perdón. Ahí sí. Sí, para el magnético, exactamente, perdón. Sí, estoy pegado con Conver, así que me traspapel. Esto de aquí depende entonces del material. Este de acá específicamente depende del material y este de acá es la permitividad del vacío. Después tenemos otra definición que es importante, que es el flujo eléctrico. Ahora, normalmente se puede definir con respecto al campo eléctrico, pero de manera general, o sea, para que no dependa del medio, yo prefiero definir el flujo eléctrico con respecto a la densidad de campo eléctrico, que normalmente es lo que ustedes van a ver en realidad en los cursos más generales, ¿sí? O sea, el flujo eléctrico es la integral de superficie de la densidad de campo eléctrico. Después, como otra cantidad importante que tienen que tenerla en consideración, es el potencial eléctrico, que esta se define, por así decirlo, similar a lo que sería eh, el campo eléctrico,
El potencial entonces se define como el trabajo por unidad de carga. Así que normalmente igual, por así decirlo, un símil es poder dejar la energía en función del potencial. Como expresión más importante, eso sí, para trabajar, ustedes tienen que saber la definición del potencial con respecto al campo eléctrico, que esa es que la integral de línea del campo eléctrico es igual entonces al potencial. Recordemos que el campo eléctrico es un campo conservativo, por lo tanto, no depende de la trayectoria. Ustedes podrían poner cualquier tipo de trayectoria, no depende de eso. Solamente depende de los puntos iniciales y finales. Recuerden que esta de acá normalmente es la referencia, o sea, de donde yo parto. Normalmente se utiliza esta para cuando o se calcula el trabajo de traer una carga desde el infinito hasta este punto B. ¿Sí? Normalmente era la referencia. Y otra definición que es importante es que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. ¿Sí? También téngalo presente, se va a utilizar. La última expresión, por lo menos para poder terminar con la ayudantía, ustedes saben que, bueno, en realidad no he visto las clases, no sé si ustedes ya están viendo eh, las ecuaciones de Laplace y Poisson, pero por ahora en lo que nos sirve, la última definición es la energía eléctrica que puede estar almacenada. ¿Lo están viendo ya? Bueno, la otra semana ya entramos de lleno a lo que sería las ecuaciones y a ver condiciones de frontera y ya estaríamos para el primer control. Así que está fijado ya. Bueno, entonces lo último es definir la energía almacenada, ¿cierto? Dado un campo eléctrico y esa expresión es igual a un medio de la integral de volumen de la densidad, del producto punto de la densidad de campo eléctrico por el campo eléctrico con respecto al volumen, ¿sí? Lo que también, al tiro te respondo, Ignacio, lo que también es igual a un medio de epsilon por el campo eléctrico al cuadrado. Esta de acá es la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? Recuerden que la energía es una cantidad que es escalar y depende, o sea, no depende de coordenada, es una cantidad escalar y se mide en Joule. Ya, con respecto al tope, en realidad se me fue a hacerlo esta semana, pero yo tengo que hacerlo porque me topa con una cátedra. Así que, como les dije, yo creo que voy a dejar un link para poder definir eso para el fin de semana. Y el tema es que si no están todos de acuerdo, si no participan todos, difícilmente yo puedo cambiarlo. Así que también depende de eso. O sea, no, quizás no sea fijo y yo tenga que perder la clave, pero voy a tratar, ojalá, no sirvió, sirvió más o menos, y que respondieron como 20 personas, entonces no me sirve mucho eso. Pero ahora voy a tratar de hacer una fija para el cambio definitivo, y ahí espero que participen más, voy a tratar de molestarlos un poco más. Eh, Ustedes tienen grupo de WhatsApp, creo, porque creo que vi en Instagram que estaban, alguien los creó, no sé, parece que se crearon para los ramos. Así que véanlo ahí ustedes. Voy a tratar de generar el link hoy, o sea, la encuesta hoy, y traten de molestar ustedes para que sea efectivo el cambio. O sea, necesito que participe harta gente. Ya, voy a empezar a la resolución de ejercicio.
Vamos a partir entonces con este de acá, que nos dice que en un día, de buen tiempo, me falta una D, el campo eléctrico sobre la superficie de la Tierra queda descrito adecuadamente por la expresión empírica mostrada acá, donde A, B, alfa y beta son constantes y Z denota la altura sobre la superficie de la Tierra. Entonces, lo primero que me preguntan es, utilice la forma diferencial de la ley de Gauss para determinar la densidad de carga en función de la altura. Bien, entonces, para calcular la densidad de carga, lo que primero tenemos que, o lo que podemos aplicar directamente, sería la ley de Gauss. Sí, que eso en realidad faltó en el repaso, pero bueno. La ley de Gauss nos dice que el, la divergencia, perdón, ahí sí, la divergencia de la densidad de campo eléctrico es igual a la densidad, eh, de carga volumétrica. ¿Sí? Así que en realidad es sencillo, solamente aplicando esta expresión de acá vamos a poder obtener eh, lo que nos están pidiendo. Ahora recuerden que la divergencia depende de las coordenadas con las que se está trabajando, así que estén atentos a esto, a eso. En este caso está el campo eléctrico definido en una coordenada k-tongo, que es lo mismo a z-tongo, así que yo puedo aplicar simplemente eh, lo que sería la divergencia para coordenada rectangular. Así que calculémoslo. Tenemos que la densidad de carga volumétrica va a ser igual a la derivada de la componente en z del campo eléctrico con respecto a z. Esto ya, por así decirlo, es sencillo. Tengo el menos, ¿cierto? El menos va a mantenerse. Tengo la constante a y la derivada del Euler elevado a menos alfa por z va a ser igual a menos alfa por Euler elevado a alfa por z más b por lo mismo, derivada de el Euler elevado a menos beta por z va a dar menos beta. Y ahí tendríamos entonces la expresión. Recordemos que la densidad volumétrica es una cantidad que también es escalar. Así que no tiene que quedar con respecto a ninguna... Bueno, por eso mismo estamos aplicando lo que es la divergencia. Así que la expresión me va a quedar como alfa por A, Euler elevado a alfa por Z, más beta por B, por Euler elevado a menos B por Z. Ya estaría la primera parte. Dejen ver. Bueno, de manera generalizada, ¿cierto? Aquí me equivoqué. Esto de aquí, para poder expresarlo justamente con la entidad que está acá, tenía que agregar un epsilon, ¿sí? Si ustedes pillan errores o algo que se me haya pasado, me recuerdan, porfa. Con esta expresión luego yo paso a calcular esto, ¿ya? Así que la única diferencia es que aquí agrego una constante, que sería la permitividad. Ahí sí. Aquí tendríamos entonces la expresión correcta. Y luego lo que nos pregunta es calcular la carga total contenida en una columna vertical de sección transversal A, que va desde z igual a 0 hasta z igual a infinito. Y para hacer esto, solamente tenemos que aplicar la relación entre la carga encerrada y su densidad de carga. Es sencillo, solamente sabemos que la carga encerrada va a ser igual a la integral de volumen
de la densidad de carga con respecto al volumen. ¿Sí? En este caso nos están preguntando para una columna vertical de sección transversal A, pero sabemos que esto al fin y al cabo depende solo de Z, así que vamos a transformar esta integral en una integral que solamente va a depender de Z por el área. Esa es la idea, ¿cierto? Aplicar lo que sería el área, o sea, yo estoy transformando este diferencial de volumen. Sí, mejor lo voy a hacer paso por paso. Este diferencial de volumen va a ser igual a un diferencial de superficie por un diferencial eh, lineal. ¿Sí? Entonces, la superficie yo la conozco y la integral no va a depender de eso, así que yo puedo retirar de inmediato lo que sería este término. Y la superficie en este caso es igual a el A. Así que yo integraría esto, ¿cierto? Me quedaría el A fuera de la integral y me quedaría solamente una integral que depende de una línea. Así que esto sí es fácil resolverlo. Tengo A por la integral que la voy a definir ahora. Me pedían que fuera de 0 a infinito, si no me equivoco. Sí, bien. De esta expresión que tengo acá. Voy a sacar al tiro el epsilon. Solamente me queda integrar esto. Y bueno, mi dl entonces depende de z. Bien, esta integral no es complicada. Tengo el a epsilon y aquí podría separarla. Mejor resuelvo por separado para que no quede enredado este documento. Tengo esa expresión. Por ende, todas estas de acá, o sea, el alfa y el a van a salir. No dependen de z. Y la integral de esto va a ser igual a el mismo Euler partido en menos alfa. Y esto tengo que evaluarlo de 0 a infinito. Lo mismo con este de acá. Beta, b, beta z menos beta. Tengo que evaluarlo de 0 a infinito. Bien, este de acá se simplifica con este, se simplifica con este. Voy a proceder a evaluar los límites de integración. Acá voy a escribir el infinito. B, este de aquí es beta. Uy, quedé como justo en el borde. Ahí sí. Bien, tengo que evaluar esto. Tenemos que esta parte de aquí tiende a infinito, por lo tanto este término se va a ir a 0. Este de acá está elevado a 0, sí que va a ser 1. Lo mismo con este está elevado a infinito, o sea, tiende a infinito en realidad. Y este de acá está elevado a 0, así que se va a ir a 1. Yo creo que un matemático ve esto y se enferma. Bien, 0 menos 1
más B menos 1. Y acá me comí este signo menos que está acá, lo voy a escribir acá. Aquí se lleva un signo menos. Sí, también, sí, ustedes saben que formalmente en realidad ustedes tienen que aplicar un límite, esto se transforma en una integral con un límite, ¿cierto? Pero ¿para qué? Si sabemos que este de acá tiende a infinito, no se puede volar al infinito, o sea, tiende. Por eso digo que un matemático viese eso, se enferma. Ellos son más rigurosos con las definiciones. Así que el resultado sería este. Bien, ¿alguna duda con el ejercicio? Ahí estaría resuelto, ahí estaría la carga encerrada. De repente tengo el DS, no lo entendí. Ya, eso también estaría dentro de las cosas. El tema del diferencial también es algo que quizá un matemático vería y podría enfermarse los nervios. Lo que pasa es que la integral de volumen es una triple integral, ¿cierto? Que depende de x, por ejemplo, de y de z. Este sería x sub 0, no, al revés. Este es x sub 0, x final, y sub 0, y final, z sub 0, z final. Entonces, el ejercicio solamente dependía de z. Entonces, lo que yo hice fue la integral de volumen, separarla en la integral que depende de z, que eso sí, tengo que resolverlo, por una integral doble de y final, x sub 0, x final. X de y. Entonces, lo que yo hice fue toda esta integral de acá, que en realidad sería justamente en la sección transversal. Toda esta parte de aquí corresponde a un área. Y esa área en realidad es constante en todo lo que me pide en el ejercicio, que sería para responder que la columna de sección transversal, esta es el área. Entonces, como esta es el área, yo digo que esto es constante y esto es igual a A. ¿Sí? Eso fue lo que hice, en realidad. Lo hice de manera más rápido, como les digo. Los matemáticos son más rigurosos con estas cosas, pero eso fue lo que yo hice. Bien, ¿por qué te dio menos b al final? ¿Dónde está el menos b? ¿Acá? Eh, tu, tu- sí, lo que pasa es que en esta parte de acá yo tenía un menos, que no lo consideré. Eso. De hecho, también hay que considerarlo en el A. Lo voy a hacer. Ahí sí. Ya. Si no hay más dudas, voy a continuar con el siguiente. Bien. Dice, sea esta densidad volumétrica definida de esta forma, encontrar el flujo neto y el campo eléctrico a través de la superficie R igual a 2m y R igual a 6m. Para este caso, a mí falta en realidad colocar acá que la simetría que va a tener esto es esférica. Esto se va a trabajar como si fuera una esfera. Pero después lo voy a corregir para que ustedes cuando vean el archivo lo vean bien. Bien, pues, me piden el flujo neto. Entonces, ¿qué puedo hacer para calcular el flujo neto? Aplicar lo que sería la ley de Gauss. Sabemos que lo que nos dice la ley de Gauss es que el flujo neto a través de una superficie es igual a la carga encerrada. Así que lo que podemos hacer es calcular la carga encerrada para los distintos R y así podemos determinar el flujo. Luego con el flujo podemos determinar lo que es el campo eléctrico.
Bien, voy a escribir acá para R igual a 2M. ¿Alguien tiene el micrófono activado, Juanfra? Lo lamento. No importa. Ya, entonces para R igual a 2 tenemos que determinar la carga encerrada. Y para eso vamos a aplicar una definición que utilizamos en el ejercicio anterior, que es que la carga encerrada es igual a una integral de volumen de la densidad de carga con respecto al volumen. Y ahora sí vamos a aplicar la integral bien, no vamos a hacer esos trucos para ir eliminando diferenciales. Entonces, esta densidad que es volumétrica la voy a definir con respecto a coordenadas esféricas, ya que la simetría de este ejercicio es esférico. Así que sería una integral triple de PB, que lo voy a escribir al tiro, 10 partido en R al cuadrado. Esto está en mili, así que recuerden que para la unidad final esto tiene que estar en mili. Por el jacobiano, que era lo que le llamábamos, que es R al cuadrado por seno de teta. Y esto va a estar definido en phi, teta y R. Para no causar como discrepancia, perdón, aquí hay algo malo. Este de acá se define como teta. Recordemos que para este tipo de coordenadas voy a hacer un dibujo pequeño. Para este tipo de coordenadas podríamos tener, por ejemplo, un punto acá. Este tiene su proyección, ¿cierto? Y tiene esta proyección acá. Entonces, para las coordenadas que eran esféricas, voy a definir que el ángulo que está en esta parte de acá es teta, el ángulo de acá es phi y el radio r. ¿Sí? Así está definido el ejercicio. Entonces, esta integral voy a anotar los límites de integración. Como la simetría es esférica, el phi recorre los 360 grados, así que va a ir desde 0 a 2pi. Ahora, teta, para cumplir la simetría esférica, tiene que ir desde 0, o sea, partir desde acá, y tiene que completar hasta abajo, ¿cierto? Hasta las partes negativas del eje Z. O sea, tiene que cumplir un movimiento de 180 grados. Y R tiene que estar definido con respecto a la pregunta, que es R igual a 2 metros, así que R va a ir desde 1 hasta 2. ¿Por qué 1? Porque me están diciendo acá que esa densidad volumétrica de carga se define desde 1. ¿Sí? Antes de eso no hay nada. Y de hecho difícilmente hay algo porque no podría esto tender a 0. Bien. Voy a resolver la integral. Entonces R no es constante. No, porque si te fijas, PB depende de R y esta densidad se encuentra desde 1 hasta 4, entonces va a ir variando desde 1 hasta 4, porque velo así, pues si R vale 1, entonces esto va a valer 10, pero si R vale 4, esto va a valer 10 partido en 16, entonces va variando con respecto a R. Ah, sí, lo que pasa es que me piden con respecto a R igual a 2, entonces me piden el flujo neto para R igual a 2, y para eso puedo calcular la carga encerrada hasta R igual a 2.
Andrés, disculpa. Sí, dime. ¿Cuál es el ángulo que va de 0 a 2pi? El teta, ¿no es cierto? ¿O no? De 0 a 2pi, el phi, que es el de acá, que está definido acá. El que tiene que cumplir la vuelta Ah, completa. Eso. ya lo vi. Vale, gracias. Ya. Una consulta, la ecuación de la integral triple que anotaste, ¿de dónde sale? ¿Esta? ¿Te refieres a esta? Al final, esta. Ah, lo que pasa es que cuando tú haces cambio de coordenada, para trabajar integrales triples, aparece un término que en matemáticas se llama jacobiano, que al fin y al cabo depende de, sí, depende de las coordenadas que estáis trabajando. Entonces, en el caso de las coordenadas esféricas, el jacobiano corresponde a este, que va a ser un valor que tú siempre tienes que eh, mantener constante si vas a trabajar una integral triple en coordenadas esféricas. En el caso, por ejemplo, de las coordenadas cilíndricas, todo el término jacobiano se transforma en un término radial, que creo que lo vamos a ver, así que, pero de todas formas, eso. Bien. Eh, Resolver la integral quizás no es lo más complicado. En este caso no es tan difícil. Aparte que este término de acá se simplifica con este. Así que si se fijan, la integral solamente va a depender de el seno de teta. Este 10 va a salir porque es una constante. Así que voy a tener 0 a pi de el seno de teta por de teta. Y esto lo mismo, es parecido al caso anterior. Yo tengo esta integral y la separo de la otra, que sería desde 1 hasta 2, desde 0 hasta 2pi. Este es un 1 porque ya no queda ningún término dentro, desde phi con respecto a dr. Al fin y al cabo hice esto para que se entienda que se puede separar, pero ustedes podrían haber evaluado esta parte de aquí directamente, ya que en realidad no hay términos, o sea, no hay ningún parámetro que haga que la integral sea un poco más complicada. Esto, evidentemente, la integral de esto va a ser igual a un phi por un r. Así que integremos el de acá primero, que es más sencillo. 10 por phi desde 0 hasta 2pi, r desde 1 hasta 2. Y la integral de este de acá es menos coseno de teta evaluado desde 0 a pi. Así que esto va a dar 10 por 2pi. Esto de acá va a dar 1, porque en realidad es 2 menos 1. Voy a dejar el menos al tiro acá, pero creo que se simplifica. Aquí entonces voy a tener coseno de pi menos coseno de 0. Y coseno de pi es menos 1 menos coseno de 0, 1. Así que la respuesta acá va a ser 10 por 2pi, esto es 1, por 2, que viene de acá. Y se simplifican los menos. 40pi. Bien. Y el menos del cos, el que está acá, lo pasé para acá. Y acá está. Eso. Después, acá va a dar otro menos y se simplifica. Y aquí va a dar entonces los 40pi. Y este entonces sería el flujo encerrado. Lo otro que me preguntan es el campo eléctrico a través de la superficie en ese caso. Entonces fíjense que para acá yo ya tengo la carga que está encerrada. Y sabemos que por la ley de Gauss, como está escrito acá, que el flujo es igual a la carga encerrada. Pero también sabemos que el flujo es igual a
una integral encerrada, ¿cierto? Cerrada de superficie de la densidad de campo eléctrico con respecto a un diferencial. Como me piden el campo eléctrico, voy a dejar esto expresado para el campo eléctrico, sería el epsilon por E ds. Sí, es un poco adelantarse, pero si te fijas para 6, ya después de 4 no hay más carga. Entonces, si tú tienes un radio de 6, toda la carga que tú encierras es justamente desde 1 a 4. Exactamente, solamente hasta 4. Voy a este término de acá, mover un poquito más abajo. Bien, así que esto de acá va a ser igual a epsilon, la integral de superficie de E y ds. Y esto de acá entonces, ustedes saben que es igual a la carga encerrada, que ya la tenemos. Oye, Andrés, se te va a acabar el tiempo. Sí, ¿Se sí, acaso? gracias. Iba a llegar hasta acá en todo caso y ahora voy a cortarlo. Nos encontramos en el mismo link. ¿Ya? Bien, voy a continuar. Entonces, llegado a este punto, lo que tengo que hacer es determinar las condiciones para poder reemplazar o separar o sacar, ¿cierto?, de la integral el término de campo eléctrico. Ahora, como les mencioné, dado que esto cumple una simetría que es esférica, este término de campo eléctrico, en realidad, claro, depende de R, pero en términos de la integral de superficie, no va a depender directamente de la superficie, o sea, no depende de ningún parámetro de acá. Así que yo voy a sacar el término de la integral y me va a quedar solamente esta integral de superficie, que va a ser igual a carga encerrada, pero todavía no voy a escribir. Voy a trabajar por ahora con este, considerando la magnitud. Bien, así que en la integral solamente me va a quedar la superficie, que ustedes recuerden que estos normalmente son superficies de tipo gaussiana que le llaman, que son de tal forma que cumplan simetrías para hacer el ejercicio más sencillo. Entonces, como estoy trabajando con simetría esférica, esto de acá va a cumplir una simetría esférica. Esta simetría esférica va a estar dada por la superficie de esa simetría esférica. Así que aquí hay que entender o recordar cómo es la superficie de una esfera. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la expresión para la superficie de una esfera? ¿No se acuerdan? Bueno, la superficie de la esfera es, bien, bien Matías, 4pi r al cuadrado. Y esto de acá es igual a la carga encerrada. Así que yo puedo despejar el término E y va a quedar que es igual a la carga encerrada partido en la permitividad por 4pi r. Y la carga encerrada la tengo, que es 40pi. Así que esto va a ser igual a 40pi, 4pi r al cuadrado. Y aquí voy a simplificar lo que se pueda. Voy a obtener entonces que esto es igual a 10 partido en epsilon por r al cuadrado. Y esto debiese estar en milivolmetro.
Ahí estaría entonces la respuesta para la primera parte del ejercicio. ¿Tienen alguna duda con esto? Ahí nos evalúa en 2R. Sí, exactamente. Exactamente. Gracias. Bien. Ya. Para la parte de R igual a 6 metros, en realidad no quiero detenerme en esto para seguir avanzando, sino después no alcanzo a hacer todos los ejercicios. Pero es el mismo procedimiento, la única diferencia es que para 6 ya están cumpliendo todo, eh, ya se cumple todo el espacio donde está la densidad de, de carga. Así que para el caso 6 solamente hay que hacer la misma integral, pero de 1 hasta 4. ¿Sí? Lo voy a dejar stand-by, no lo voy a resolver ahora. En caso de R igual a corazón distinto de 0, serían dos partes. Exactamente. Tendrías que dividirlas. O en realidad es mucho más sencillo dividirlas. Sí. Serían dos integrales. La carga encerrada. Sería una integral desde 0, desde 1 a 4 y de 4 a hasta donde tú definas. Hasta 6. Bien. Una consulta. Sí, dime. ¿Por qué abajo era, cuando sacamos el campo eléctrico, era R cuadrado? ¿De dónde salía ese R cuadrado? No, no lo recuerdo. Ah, ya. Al final. En la superficie, la forma de calcular la superficie de una esfera. Eso. Ah, perfecto. Ya. Ah, ya. O sea, ese 4 Todo pi R este. cuadrado Sí, ya el volumen, simplemente. sí. En la superficie de la esfera. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Eh, Continuamos. Vamos al 3. Dice, la intensidad de campo eléctrico en el vacío está dada por esta expresión. Me piden calcular el trabajo necesario para mover una carga puntual de 2 microcoulomb. Esta carga, aquí hay error de tipeo, desde este punto hasta este punto. Entonces, para poder resolver esta parte de acá, eh, me piden el trabajo necesario. Entonces, aquí vamos a las expresiones que definimos en un comienzo, en el repaso de la ayudantía. Yo tengo que el potencial, lo voy a escribir acá, el potencial AB es igual a menos la integral de línea del campo eléctrico con respecto al L. Y sabemos que el potencial es igual a el trabajo por unidad de carga. Así que la expresión va a quedar como el trabajo va a ser igual a menos la carga por la integral de línea del campo eléctrico, como está acá. Así que aquí podemos resolver este ejercicio con respecto a esta integral de línea. Ahora bien, la manera más sencilla para poder resolver esto es definir la trayectoria. Recordemos que el campo eléctrico es un campo que es conservativo, así que no depende de la trayectoria. La idea es que definamos a nuestra conveniencia los pasos desde este punto a este punto. Y la mejor forma de hacer eso es dividirlo en variaciones de las coordenadas. Voy a explicarme obviamente para que se entienda. Por ejemplo, tenemos que la carga se tiene que mover desde acá hasta un punto lejano, que es el 5, 1, 2. ¿Sí? O sea, sabemos que la carga tiene que moverse desde aquí hasta acá.
Pero ese movimiento también podría ser que primero la carga se mueva de aquí hasta el 5, o sea, aquí solamente se movió en el eje X, solamente hubo variación en el eje X, y luego que de aquí se mueva a este punto de acá, que en ese caso sería solamente variación en el eje Z. Voy a escribirlo un poco mejor. Este de aquí sería entonces hasta acá. Y esa sería una mejor forma de hacerlo porque, si se fijan, este de aquí solamente tiene un movimiento en el eje X y este de aquí solamente tiene un movimiento en el eje Z. Por lo tanto, para poder resolver la integral de línea, yo puedo decir que mi diferencial de línea en este caso solamente depende de X y en este caso mi diferencial de línea solamente depende de Z. Así que esta expresión de acá, que sería para el cálculo del trabajo, va a quedar igual a dos expresiones, dos integrales de línea, la línea 1 del campo eléctrico con respecto a este 1, este 2, a mi dl1, más la línea 2. Ya. Díganme si se entendió la explicación, por favor. Bien. Supongo que los demás bien. Ya, entonces procedamos simplemente a calcular cada integral por separado. Les recuerdo revisar el video de integral de la ayudantía 1, porque ahí igual explico detalladamente cómo resolver la integral de línea, pero vamos a partir entonces con las consideraciones de cada eje. ¿A qué me refiero? Si se fijan, para este caso de acá, para la integral 1, mi dl1 solamente va a depender de x. Por lo tanto, solamente va a utilizarse, ¿cierto? O solamente va a tener el campo eléctrico componente en X que aporte para esta integral. Y lo otro es que tenemos constantes que son fijas. Por ejemplo, sé que I vale 1 y sé que Z vale menos 1. Por lo tanto, mi campo eléctrico 1 para este caso va a ser solamente la componente en X y aparte puedo evaluar el 1 y el... Perdón, aquí escribí dos veces. Y puedo evaluar entonces el 1 y el menos 1. Que sería entonces que esto de acá fuese 2x, 1 y menos 1. Menos 2x. Bien. Procedamos a la integral. Va a ser desde 2 a 5 de menos 2x en la dirección de x por dx en la dirección de x. Nos queda entonces esta integral sencilla. Se simplifican los dos acá y solamente va a quedar evaluar 25 menos 4. Así que esto de acá me va a dar menos 21. Y vamos al tiro a la otra integral. Esta cosa de aplicación de repente no me deja cambiar los lápices, no sé por qué.
Y ahora no me deja poner el rojo. Ahí sí. Para el otro caso tengo que mi diferencial solamente depende de z. Y tengo los parámetros fijos, que sería x igual a 5, e, y igual a 1. Y nunca varío en realidad. Eso va a implicar que mi campo 2, que en realidad no es que sea el campo 2, sino que es mi campo para mi integral 2, solamente tenga componente en z y tenga que evaluar justamente acá, esta de acá, que sería entonces x elevado a 2, 5 elevado a 2, por y 1, 25z. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Entonces, a resolver la integral, en el caso del eje z va desde menos 1 a 2. Así que desde menos 1 a 2, 25 de z. 25 con un z evaluado desde menos 1 a 2, 25 por 3, igual a 75. Bien, tengo las expresiones. Vean, vamos al tiro entonces a calcular el trabajo. El trabajo neto No, entonces sería... Sí, dime. ¿por qué 5 al cuadrado? A diferencia del de arriba que era 2x, ahí me perdí. Ah, ya, entonces, para este caso de acá, si te fijas, solamente tenemos el dl, está solamente en el eje z. Y como está en el eje z, y la integral de línea es un producto punto, solamente la componente z del campo va a ser la que eh, aporta la integral. Así que yo aplico eso al tiro. Y además sé que el x y el y son parámetros que son fijos. O sea, desde este paso hasta este paso no hubo desplazamiento. Así que puedo decir que x es igual a 5, y es igual a menos 1, y es igual a 1. Luego, como estos valores son fijos, yo puedo evaluarlos en la expresión de campo, que sería evaluarlos solamente acá. Y acá está x al cuadrado ahí. Así que evalúo 5 al cuadrado por 1. Eso. Y me queda solamente eso. Muchas gracias. Ya. Bien. Aquí solamente me queda reemplazar los valores en la expresión que estaba acá. Voy a reemplazar el tiro del Q. El Q dice aquí que es 2 micro. Así que esto va a ser igual a menos 2 micro, que es igual a 2 a la menos 6, por las integrales de línea, que va a ser 21 más 25, más 75. Y esto va a ser igual a 44. No, 74, 54. Ese x al cuadrado no es del itongo, lo que me dijiste recién. No, aquí está. Me dice si lo viste. Ah, bueno. Igual está, para que no estén así como forzando la vista viendo esto, está el PDF subido ya. Aquí está como referencia para yo ir resolviendo mirando acá. No sé cuánto da esto, pero lo voy a dejar así. Esto es Joule. A ver, no sé si tengo la calculadora cerca. No, no tengo. Ah, no, acá está. Ah, sí, bien. Toda la razón, yo me complico solo.
Gracias. Listo, ahí está el resultado. Me dicen si hay alguna duda. Ya, bacán. Los demás, imagino que también. Vamos con el último. No sé si alcance a hacerlo porque nos quedan 10 minutos, pero veamos. Dice que en el vacío existe ese potencial, por si acaso, que depende, en este caso de acá, son valores de coordenadas cilíndricas. Entonces lo que me dice es determinar el campo eléctrico, luego determinar la energía almacenada en el espacio, definido por acá. Bien, así que para este caso tengo A, calcular el campo eléctrico. Bien, para esta parte de acá, ustedes pueden aplicar directamente la relación que hay entre campo eléctrico y potencial, que es con la divergencia, digo con el gradiente. No, sí, gradiente. Yo sé que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Y puedo aplicar esto de aquí directamente. Ahora, como les he dicho, tengan cuidado porque depende de las coordenadas que están trabajando. Y aquí yo voy a trabajar con respecto a coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, eh, el gradiente es especial para este caso. Lo voy a anotar acá igual. Para poder calcular esto, tengo la derivada parcial con respecto a ρ, es la coordenada ρ, más 1 partido en ρ, derivada parcial de b con respecto a phi, en la coordenada phi, más derivada parcial de b con respecto a z en la dirección de z. Así que aplicar esto no es difícil. Tengo derivada parcial con respecto a ρ de esto, va a ser igual a e elevado a z por seno de phi en la dirección de p, más derivada de esto con respecto al phi, va a ser igual a ρ e elevado a z del coseno de phi en la dirección de phi. Y por último, derivada con respecto a z, que va a ser igual a menos ρ e elevado a z seno de phi, dirección de z. Bien, esto de acá se simplifica. Así que esa sería la expresión. Esta parte, como les dije, en realidad es sencilla, ¿sí? Recuerden que está el menos acá, así que para trabajar en más adelante, o si pidiesen algo más con respecto al campo, tendrían que considerarlo. La parte más complicada, en realidad, entre comillas, va a ser calcular la energía. Para poder calcular la energía almacenada, vamos a aplicar la expresión para eso, que es que la energía eléctrica almacenada es igual a la integral 1/2 de la integral de volumen del epsilon por el e al cuadrado con respecto al volumen. Entonces, ¿por qué digo que va a ser complicado? Porque en realidad vamos a tener que calcular la norma de esto de acá y luego vamos a tener que resolver la integral. O sea, no es tan difícil, pero sí requiere un trabajo extra. Entonces, primero que todo, la norma del campo va a ser igual a la raíz cuadrada de este término al cuadrado, que va a ser igual a e elevado a 2z por seno de phi al cuadrado, más este término de acá elevado 2 seno de z por coseno de al cuadrado de phi, y este de acá al cuadrado, que va a ser ρ al cuadrado 2z por seno de phi. Y ahí está.
Voy a factorizar para ver si esto puede quedar de alguna forma mejor. Voy a factorizar con respecto a e elevado a 2z. Ah, aquí va a haber un 1. Aquí se va a facilitar un poco la integral. Esto de aquí es rho al cuadrado seno de phi al cuadrado. Entonces este de acá, toda esta parte de acá es igual a 1. Aquí. Bueno, todo este término de acá es igual a 1. ¿Aló? ¿Alguien había activado el micrófono? Esto va a ser igual entonces a 1 más rho seno al cuadrado de phi. Bien, así que este de acá vamos a llevarlo a la integral. Como está el cuadrado, vamos a prescindir de el elevado, digo en la raíz. Voy a tener que la energía almacenada va a ser igual a 1/2 de la integral triple de este término al cuadrado. Bueno, tengo del epsilon por este término al cuadrado sería e elevado a 2z, 1 más rho al cuadrado seno al cuadrado de phi. Y recordemos que para calcular la integral triple, en otras coordenadas tengo que considerar el jacobiano, en este caso es cilíndrica, así que esto es rho por, puede ser phi rho z. Eso da lo mismo. Definamos los límites, están dados por el enunciado, así que rho va de 1 a 0. Rho está la integral del medio. Phi va de 0 a 2pi. Y z va a ir desde 0 a 2. Sí, dime, Esteban. No, no va porque está al cuadrado. Ya. Así que el trabajo pesado va a estar acá, en resolver esto. Vamos. 1/2. Voy a hacer la separación de integrales también, porque si fijas tengo este término aquí, multiplicando a este de acá, y este término lo puedo separar, porque aquí no hay nada que dependa de z, así que, bueno, primero que todo voy a sacar la permitividad, la voy a sacar, y aquí tengo la integral de z, de 0 a 2, y acá voy a tener la otra integral, que esta sí va a estar un poco más complicada. Bien, este phi va desde 0 a 2pi. Y esto va de 0 a 1. Bien, estamos en la hora, chiquillos, así que voy a dejarles la ayudantía hasta acá. Esta resolución voy a tratar de hacerla. Sé que también les debo terminar las resoluciones del 2 y 4 de la ayudantía pasada. Voy a tratar de subirlo este fin de semana. ¿Ya? Aquí solamente queda evaluar la integral, así que no es tanto. ¿Por qué le sacaste el cuadrado al seno? Ah, porque se me fue nomás en realidad. Gracias. Muchas gracias. Así que lo voy a dejar expresado. Lo importante es entender los conceptos y formular esto, que ya depende del álgebra que ustedes han aprendido a resolverlo. Así que, no sé si tienen alguna otra duda al respecto.
Yo, en lo personal, tengo enredos con los cambios de coordenadas. ¿Habrán ejercicios de ese tipo? Sí, tienen que manejar las coordenadas. Van a ver tanto en la prueba como en los controles de ayudantía. Yo, como referencia, les recomiendo que revisen el pasar de cilíndrico a esférico. Sí, yo creo que puede que haya, no, o sea, no les puedo asegurar, pero sí van a tener que trabajar en la coordenada. Ahora, que les pongan un ejercicio y transformen esta otra coordenada, no creo, porque igual eso es de otros cursos, pero puede que les pase un ejercicio en una coordenada y a ustedes le digan que tienen que elegir la coordenada para que sea más sencilla la resolución. Y ahí ustedes van a tener que pasarla. Como les iba diciendo, les recomiendo el libro Sadiku, Elementos del Electromagnetismo. Ahí tienen 3 capítulos, creo, de solo como repaso de cálculo, incluyendo cambio de coordenada y cálculo vectorial. Revísenlo por si tienen dudas, es un buen libro y resume bien en realidad toda esa parte de coordenadas también. Bien, Disculpa, ¿cuál era el libro? lo voy a escribir acá, el Sadiku, Vale, vale. Ya. Elementos de Electromagnetismo. Ahí está escrito en el chat. Hay hay una versión antigua, creo que la versión de 3 es un poco vieja, pero está en internet, así que ahí ustedes veanlo. O si se manejan un poco más con inglés, traten de buscarlo en Library Genesis, que ahí hay versiones más actualizadas. En esta página, bueno, de todas formas, en esta página, ustedes van a encontrar libros de todo lo que se les ocurra, así que normalmente en inglés, eso sí, así que si ustedes quieren buscar más libros, pongan en búsqueda de electromagnetismo y les va a salir muchos libros. Bien, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Chao, Andrés, gracias. Ya,